Bien, en esta ocasión estudiaremos el sistema genital femenino después de haber estudiado el sistema genital masculino, importante para la reproducción del humano. Empezaremos, en primer lugar, lo que serían los ovarios, que son las gónadas femeninas. Los ovarios, parecido a los testículos, tienen una forma oval, ¿sí?, con una longitud aproximadamente de 3.75 centímetros, mientras que en el resto de las dimensiones, en sentido transverso y en sentido antero-posterior, aproximadamente 1.25 centímetros. Podemos estudiarles un polo superior, su polo inferior. Si es una vista lateral, tendríamos un borde anterior y su borde posterior. Quiere decir que van a presentar dos caras, una cara medial que está hacia la pared lateral de la pelvis y una cara lateral medial que ve hacia la tuba uterina, y la cara lateral que es efectivamente la que ve hacia la cara lateral de la pelvis. El borde anterior es donde se encuentra propiamente el hilio del ovario, es donde van a entrar los vasos y nervios al ovario, y se va a fijar a un repliegue peritoneal que viene de la cara posterior del ligamento ancho del útero, que es el meso-ovario. Entonces el meso-ovario se va a fijar al borde anterior del ovario, y es donde van a estar entrando los vasos y nervios hacia el ovario. Mientras que el borde posterior es libre, y ya sabemos que por atrás de él está descendiendo el uretero en su porción pélvica. En el polo superior se está fijando el ligamento suspensor del ovario. Este ligamento suspensor del ovario viene desde las primeras vértebras lumbares y va siendo acompañado por los vasos ováricos que se originan de la aorta abdominal a la altura de las arterias renales, y descienden los vasos ováricos, tanto la vena como arteria ovárica, por el ligamento suspensor del ovario, y posteriormente entran entre las dos hojas del meso-ovario para llegar al borde anterior del ovario. El polo inferior del ovario se va a fijar otro ligamento, que es el ligamento propio del ovario o ligamento útero ovárico, que como su nombre lo dice, va del ovario hacia el útero. Si estudiamos las caras del ovario, si lo vemos de frente el ovario, aquí estaría así, aquí adelante su borde anterior, que es donde está el mesovario, el hilio del ovario, vemos que su cara medial se va a estar relacionando con la porción más lateral de la tuba o de la trompa uterina, que es el infundíbulo. Y este infundíbulo ya estudiaremos que tiene la forma de una corneta, y que esta corneta está dividida en una especie de prolongaciones o de deditos que son las fimbrias. Y de estas fimbrias hay una que se fija al polo superior del ovario, que es la fimbria ovárica. Entonces la cara medial del ovario se relaciona con el infundíbulo que presenta las fimbrias de la trompa del útero. La cara lateral del ovario va a estar descansando en las paredes laterales de la pelvis verdadera, es decir, por abajo del estrecho superior de la pelvis. Recordemos que el estrecho superior de la pelvis está limitado hacia atrás por el promontorio o la articulación sacrolumbar. Después se continúa con las alas del sacro y con las líneas arqueadas del coxal, que hacia adelante se hacen un poquito más salientes, que es el pecten del pubis, llamada cresta pectínea, y después terminan en la cresta del pubis, que sería en el borde superior del cuerpo del pubis. Abajo, en lo que sería este estrecho, en las paredes laterales de la pelvis, tendríamos las espinas ciáticas que estudiamos en el hueso coxal,
Y entonces en las paredes laterales de esta pelvis verdadera estarían descansando los ovarios. Entonces si vemos esta cara lateral de la pelvis, donde descansa el ovario, tendríamos lo que se denomina la fosita ovárica. Entonces la fosita ovárica, hacia arriba tendríamos el límite superior del orificio pélvico, y hacia atrás vendría descendiendo el uretero, que limita hacia atrás lo que sería la fosita ovárica. Hacia abajo tenemos la inserción en la pared lateral de la pelvis de lo que es el ligamento ancho del útero, que ya veremos que va de los bordes laterales del útero, se extiende lateralmente a las paredes laterales de la pelvis y se inclina hacia adelante, y ya veremos que en su borde superior se localiza la trompa del útero. Y entonces vemos que hacia abajo está limitando la fosita ovárica, el ligamento ancho. Y hacia adelante tenemos remanentes de una arteria, ¿sí?, que es vestigios de la arteria umbilical. La arteria umbilical que limita hacia adelante la fosita ovárica. Entonces en esta fosita ovárica es donde está reposando la cara lateral del ovario. Todo esto está cubierto por el peritoneo parietal, ¿sí?, y se ve solamente el repliegue del uretero, la arteria umbilical obliterada, y hacia abajo lo que sería la inserción del ligamento ancho en la pared lateral de la pelvis. Profundamente aquí, también extraperitoneal, van pasando, ¿sí?, los vasos y nervios obturadores, ¿sí?, que ya veremos que son parte del plexo lumbar, así como también la arteria obturatriz, rama de la ilíaca interna. Entonces se encuentra el paquete obturador en el fondo de la fosita ovárica. Esta relación del ovario en la cara lateral de la excavación pélvica no es constante, sobre todo después del primer embarazo a término, debido a la distensión que sufre los tejidos, inclusive el ligamento ancho, el útero, la retracción que sufre la trompa uterina, ¿sí? Después de ese primer embarazo, los ovarios descienden y se encuentran sobre el piso de la pelvis, en los músculos de la pelvis, sobre todo en lo que sería el diafragma pélvico, que está formado por el músculo elevador del ano, que estudiaremos posteriormente, los músculos de la pelvis. Entonces hay que tener presente que esta localización del ovario varía de acuerdo a las condiciones fisiológicas de la mujercita. Si continuamos con el estudio de la estructura del ovario y hacemos un corte del ovario, observamos que la porción más superficial del ovario está formado por un epitelio que sufrió una transición. Sería de esperarse que el ovario, al hacer intraperitoneal, estuviera cubierto por una serosa, pero a nivel del mesovario, ¿sí?, existe una transición de epitelios, desde el mesotelio, que es el peritoneo, ¿sí?, hacia un epitelio cúbico simple, que es el llamado epitelio germinativo del ovario. El germinativo entre comillas, ya que en realidad no da origen a ninguna otra célula. Entonces no es más que una transición de epitelios, de epitelio plano simple, el mesotelio del peritoneo, hacia este epitelio cúbico simple. De ahí que se considera que el ovario es el único órgano verdaderamente dentro de la bolsa o de la cavidad peritoneal. Por abajo de este epitelio encontramos la túnica albuginea del ovario, así como en el testículo, le da un color blanquecino al ovario y es de tejido fibroso, la túnica albuginea, que se engruesa en la superficie del ovario, ¿sí?, y es la que va a sufrir ruptura cada vez que se presenta el proceso de la ovulación. Hacia la profundidad de esta túnica albuginea se forma propiamente el tejido de sostén del ovario, que es el estroma, y en este estroma encontramos las ovogonias, que posteriormente se van a ir cubriendo
por las células foliculares y van a formar el folículo primario. Después estas células foliculares, cuando se presenta la pubertad, por la presencia de las hormonas folículo estimulante, se duplica estas células tecales del folículo primario para formar el folículo secundario, y ya muy hacia la superficie se formaría el folículo terciario o de Von Graf, que es el que propiamente va a formar, se va a presentar la ovulación, saliendo el ovocito secundario, quedando primero un cuerpo rojo, después un cuerpo lúteo, muy importante porque es el que produce estrógenos, pero más progesterona. Antes de la ovulación solamente estaba presentando la liberación de estrógenos. Y posteriormente, a los 14 días, si no hay embarazo, este cuerpo lúteo degenera en el cuerpo blanco. Es el proceso de la ovogénesis, ¿sí? Y que nos va dando también el ciclo menstrual a nivel del útero. Entonces, esas serían las características generales de la anatomía macroscópica y microscópica del ovario. Si continuamos con el estudio del sistema genital femenino, tendríamos las tubas o trompas uterinas. Estas trompas uterinas van a presentar de lateral a medial varias porciones. En primer lugar tenemos el infundíbulo, es la porción más lateral de la trompa uterina, que decíamos que tiene forma de una corneta y que esta corneta presenta una especie de dedos que son las fimbrias, donde teníamos una fimbria que se unía al polo superior del ovario, que es la fimbria, ¿sí?, ovárica. En el fondo del infundíbulo, ¿sí?, si lo vemos, ¿sí?, de frente, este infundíbulo, en el fondo se presenta un pequeño orificio, que es el orificio abdominal de la trompa uterina, que llega a medir aproximadamente 1 milímetro, ¿sí? Es muy pequeño, y que es importante que estas fimbrias se congestionan, tienen un plexo venoso, que se congestionan en el proceso de la ovulación, que comentábamos cuando se forma ya el folículo terciario de Von Graf, se presenta la ovulación, y este ovocito secundario es captado por estas fimbrias que llevan al ovocito secundario a lo que sería el orificio abdominal de la trompa uterina, y que este pequeño orificio permite la entrada de aire hacia la cavidad peritoneal en cantidades muy pequeñas, sobre todo a las mujeres que hacen mucho ejercicio. Después del infundíbulo, que es esta porción dilatada, tenemos otra porción que también está dilatada y que tiene paredes irregulares, que es la ampolla, que es el sitio donde normalmente se realiza la fecundación. Después de la ampolla tenemos una estructura corta de paredes gruesas y recta de la trompa uterina, que es el istmo. Y este istmo se va a continuar en la pared del útero, en lo que sería la porción mural del istmo, ¿sí?, que está atravesando las paredes del cuerpo uterino, la porción intramural o mural. Y por último, la trompa va a terminar en un pequeño orificio que será el orificio uterino de la trompa uterina, que llega a medir aproximadamente sería 1 milímetro, ¿sí? Entonces aquí tendríamos que corregir, ¿sí? El orificio abdominal llega a medir 3 milímetros, mientras que el orificio uterino, este sí es el que mide 1 milímetro. Esta trompa del útero es importante porque es lo que va a permitir el paso de los espermatozoides para que se realice la fecundación, decíamos, a nivel de la ampolla. Esta trompa uterina se localiza en el borde superior del ligamento ancho. Comentábamos que el ligamento ancho es uno de los elementos de fijación importantes del útero y se extiende desde los bordes laterales del útero hacia las paredes laterales de la pelvis.
y está formado por una hoja anterior y una hoja posterior. No es más que un repliegue peritoneal, ¿sí? Que después el peritoneal, después de cubrir la cara anterior y cara posterior del útero, se refleja hacia los lados para formar el ligamento ancho del útero. Entonces, el borde superior de este ligamento ancho se localiza la trompa del útero. Si hacemos un corte transversal de la trompa uterina, incluyendo lo que sería el ligamento ancho, vemos que en el borde libre de este ligamento ancho se encuentra la trompa uterina, y la porción del ligamento ancho que se va a fijar a la trompa uterina recibe el nombre de el mesosalpins. Es el mesosalpins, que sería la porción del ligamento ancho que se fija a la trompa uterina. Aquí podemos aprovechar, si el corte fuera un poquito más lateral, cerca ya del infundíbulo de la trompa, veríamos que de la hoja posterior del ligamento ancho hay otro repliegue peritoneal que se va a fijar al borde anterior del ovario y que va a formar el mesoovario. Entonces vemos que tanto el mesovario como el mesosalpins son repliegues peritoneales que son dependencia del ligamento ancho del útero. Entonces vemos que la capa más superficial de la trompa uterina sería la serosa, que es el ligamento ancho. Posteriormente tendríamos una capa muscular, y esta capa muscular tiene fibras circulares profundas y longitudinales superficiales, y después ya tendríamos el epitelio cúbico, que llega a presentar pliegues longitudinales, y también algunas células presentan cilios que favorecen el desplazamiento del huevo o cigoto en el caso de presentarse la fecundación. Es importante saber que cuando hay una obstrucción de la luz de la trompa uterina se presentan la esterilidad en el caso de la mujer, como puede ser secundario a procesos inflamatorios agudos, como sería una gonorrea, o bien en procesos inflamatorios crónicos como la tuberculosis genital. Si continuamos con el estudio del sistema genital masculino, tendríamos el sitio donde se va propiamente a desarrollar, ¿sí?, el producto de la fecundación, que sería el útero. El útero tiene forma piriforme, una pera, ¿sí?, donde se le puede estudiar una porción superior, que es el cuerpo del útero, y en su porción inferior el cuello o cérvix uterino. El útero tiene aproximadamente una longitud de 7.5 centímetros, pero que sabemos que durante el embarazo llega a tener dimensiones muy grandes. La porción del cuerpo del útero que queda por arriba de la implantación de las trompas uterinas recibe el nombre de fondo del útero. Entonces el fondo del útero queda por arriba de la implantación de las trompas. Si vemos una vista lateral del útero, vamos a observar que se forma un ángulo hacia adelante en la unión del cuerpo, que está hacia arriba, con el cuello uterino, que está hacia abajo. Es un ángulo obtuso, abierto hacia adelante, y es lo que se denomina la anteflexión del útero. Veremos que esta anteflexión es debido a la atracción que sufre el útero por los ligamentos redondos del útero, que se van a fijar hacia la comisura anterior de los labios, ¿sí?, mayores de la vulva. Por otro lado, si observamos el eje de la vagina, que va hacia arriba y atrás, y este eje lo trazamos con el eje del útero, cruzan un ángulo de 90 grados, ¿sí?, y esto es lo que se denomina la anteflexión del útero. Entonces quiere decir que el útero, su posición normal es en anteverso flexión. La flexión, el ángulo que se forma entre el cuerpo y el cuello, mientras que la anteversión, ¿sí?,
La anteversión sería el eje del cuerpo del útero con el eje de la vagina. Entonces sería la anteversión contra la anteflexión. Cuando no se presenta esta anteflexión, puede ser causa de pérdida del producto, ¿sí? Es decir, de un aborto o bien de un parto prematuro. Si seguimos estudiando el útero y nos enfocamos a lo que sería al cuello uterino, el cuello uterino tiene dos porciones. Una porción que está por arriba del orificio superior de la vagina, que es la porción supravaginal del cuello uterino, y tiene una porción vaginal que está dentro de la vagina. Debido a esta invaginación del cuello uterino, en el orificio superior de la vagina se forman unos recesos o fondos de saco, ¿sí? Donde tendríamos los recesos o fondos de saco laterales, derecho e izquierdo, entre las paredes de la vagina y la porción uterina del cuello del útero, ¿sí? Y por otro lado, los fondos de saco posterior, que es el más profundo y es donde propiamente se va a ir a acumular lo que sería el semen para que de ahí se desplacen los espermatozoides hacia el interior del útero, y un fondo de saco o receso vaginal anterior. Son los también llamados fórnices o arcos, el fornix laterales, los fornix posterior y el fornix anterior del cuello uterino con las paredes de la vagina. Si regresamos aquí al cuerpo, el cuerpo, debido a su anteflexión que presenta una cara antero-inferior que ve hacia abajo y hacia adelante, y una cara póstero-superior que se va hacia arriba y hacia atrás. La cara antero-inferior se va a relacionar con el techo de la vejiga. Aquí tenemos la vejiga, y entonces la cara superior de la vejiga o su techo se relaciona con la cara antero-inferior del útero. Y entonces aquí tendríamos el repliegue peritoneal que cubre la cara superior de la vejiga y después se refleja hacia la cara antero-inferior del útero para formar el receso, ¿sí?, útero-vesical. Por otro lado, la cara postero-superior va a estar en relación con el intestino delgado, sobre todo con las asas del ilion, y también esta cara postero-superior, el peritoneo, se va a reflejar para cubrir posteriormente la cara anterior del recto y formar el fondo de saco más declive de la cavidad peritoneal, que es el receso recto uterino, ¿sí?, o antes llamado fondo de saco de Douglas. Entonces son las relaciones del cuerpo del útero, así como de también la porción del cérvix, que decíamos que tiene una porción supravaginal y una porción vaginal. Aquí es importante saber que la porción supravaginal, a los lados de ella, más o menos a 1,5 centímetros por fuera, están descendiendo los ureteros. Todos los ureteros, ¿sí?, que son retroperitoneales, están pasando a los lados del cuello uterino. Y también a este nivel, a los lados del cuello uterino, en su porción supravaginal, por arriba y adelante de los ureteros, están pasando así en sentido transverso, para después dirigirse hacia arriba a los lados del cuello uterino, las arterias uterinas, que vienen de la arteria ilíaca interna. Entonces, la porción supravaginal del cuello uterino se relaciona hacia afuera con los ureteros y con las arterias uterinas. Las arterias uterinas pasan por arriba y adelante de los ureteros. Esto es un detalle importante cuando se realiza la resección del útero, que es la histerectomía, donde el cirujano tiene que ligar la arteria uterina en esta porción supravaginal del cuello uterino, pero conservando los ureteros. Si nos introducimos a la luz del útero, podríamos estudiar la cavidad uterina. Esta cavidad uterina tiene forma triangular y, a diferencia de la superficie del útero, ¿sí?,
está aplanada en sentido antero-posterior y tiene forma triangular con una base superior y vértice inferior. Y en el vértice es donde estaría el orificio cervical interno, que se continúa con el conducto cervical y termina en el orificio cervical externo. El resto de la cavidad uterina, que más o menos llega a medir 3.75 centímetros, vemos que el cuerpo de esta cavidad uterina hacia abajo se estrecha cuando se dirige hacia el orificio cervical interno, y este estrechamiento forma el istmo de la cavidad uterina. Entonces, la cavidad uterina está aplanada en sentido antero-posterior. Entonces, en realidad, tanto su pared anterior como su pared posterior están adosadas normalmente y solamente se llegan a separar durante la menstruación o bien cuando hay embarazo. Entonces tenemos cuerpo y posteriormente el cuerpo, un estrechamiento que es el istmo y termina en el conducto cervical, limitado por arriba por el orificio cervical interno y abajo el orificio cervical externo. Este orificio cervical externo es el que observa el ginecólogo cuando hace una colposcopía o una exploración vaginal, donde se puede observar el cuello uterino de un color vinoso, ¿sí? Y en el centro se puede observar el orificio cervical externo o el exocervix, y en este punto es donde existe la transición de epitelios de un epitelio plano estratificado sin queratina, que es el de la vagina y de la porción intravaginal del cuello uterino, y a nivel del orificio cervical externo existe la transición de epitelios a un epitelio columnar, y es el sitio donde se origina generalmente el cáncer cervicouterino y es donde debe tomar el médico las muestras para una citología vaginal o el Papanicolau. Y rodeando a este cuello uterino estarían lo que comentábamos de los fórnices de la vagina, el fornix anterior, el fornix posterior, que es el más profundo y es donde se toman las muestras de semen en forma indirecta, y los laterales izquierdo y lateral derecho. Vamos a observar que la mucosa de la cavidad uterina, que recibe el nombre de endometrio, es lisa, pero a nivel de lo que sería el conducto cervical presenta unos pliegues que recuerdan como si fueran una palma, ¿sí? Y son los pliegues palmares, que es donde se encuentran gran cantidad de glándulas mucosas, que son las glándulas del cérvix. Entonces son los denominados pliegues palmares, en forma recordando una palma, ¿sí? Pliegues en palma. Decíamos que entonces la mucosa del útero recibe el nombre de endometrio, que es un epitelio columnar y que en el momento que se presenta la pubertad, este epitelio columnar, por efecto de los estrógenos, se va hipertrofiando, las glándulas endometriales también van creciendo, y en la fase proliferativa, que es por efecto de los estrógenos que se están produciendo a nivel de los folículos del ovario. A la mitad del ciclo se libera la progesterona por efecto del cuerpo lúteo, y entonces se presenta la fase secretoria del endometrio, y en el caso de no haber embarazo, a los 14 días degenera el cuerpo lúteo y entonces hay una deprivación de progesterona y de estrógenos, provocando, ¿sí?, el esfacelamiento de la porción funcional del endometrio, presentándose lo que sería la menstruación, quedando únicamente la capa profunda, la capa basal, que es la germinativa, y esfacelándose la porción superficial, que es la capa funcional. Por abajo del endometrio tendríamos el miometrio, que es muy grueso y se dispone en varias capas. Una capa profunda, ¿sí?, que son fibras longitudinales, tanto en la cara anterior como en la cara posterior del útero,
y también te presenta fibras circulares que rodean la desembocadura de las trompas uterinas, así como también rodeando al cuello del útero. Esa sería la capa más profunda. Tiene una capa media, que es la más gruesa, que es la capa vascular, porque presenta gran cantidad de vasos y se entreteje como una madeja de estambre en varias direcciones, es la capa vascular. Y por último tiene una capa más superficial, que son fibras en forma de herradura que van por la cara anterior y al llegar al fondo dan una vuelta en forma de herradura para después dirigirse hacia la pared cara posterior del útero. Tiene forma de herradura y es la capa más superficial. Y por último, la capa más superficial sería la de serosa, ¿sí? Por estos repliegues que veíamos del peritoneo parietal, tanto del útero vesical como el útero rectal. De esa forma podemos ya pasar a ver cuáles son los ligamentos de fijación del útero. Ya mencionábamos que en los bordes laterales del útero tenemos el ligamento ancho, que es parte del peritoneo. Entonces este ligamento ancho tiene una hoja anterior y una hoja posterior y se va a extender a las paredes laterales de la pelvis, y después estas hojas se van hacia adelante una y otra hacia atrás, tapizando las paredes laterales de la pelvis. Mencionábamos que en el borde superior del ligamento ancho se localiza la trompa del útero, y que también de la hoja posterior del ligamento ancho se estaba originando el meso ovario, que se va hacia el borde anterior del ovario. Entonces este ligamento ancho tiene una hoja anterior y tiene una hoja posterior. Lo interesante es que entre estas dos hojas del ligamento ancho observamos que hay tejido conectivo con fibras colágena. Entonces, este tejido conectivo con fibras colágena que está en contacto con los bordes laterales del útero y que está también entre las dos hojas del ligamento ancho, recibe el nombre de parametrio. Entonces, los parametrios no es más que el tejido conectivo laxo con fibras colágena que se localiza en los bordes del útero entre las dos hojas del ligamento ancho. Es el parametrio, que es uno de los sitios más frecuentes en donde se empieza a diseminar el cáncer del útero. Por otro lado, este mismo tejido conectivo, hacia abajo, ya a los lados del cuello uterino, se abre un poquito más. Estas dos hojas, hoja anterior y esta hoja posterior del ligamento ancho, se separan un poco más, y aquí entonces a nivel de la porción supravaginal del cuello del útero se encuentra mayor cantidad de tejido conectivo debido a que se separan ligeramente las hojas, y esto van a formar el ligamento cardinal. Entonces el ligamento cardinal forma parte de los parametrios, pero que corresponde al ligamento, a este tejido conectivo laxo con fibras colágena, que se extiende desde a los lados del cuello uterino en su porción supravaginal hasta las paredes laterales de la pelvis. Esto forman los ligamentos cardinales. Ahora, entre las dos hojas del ligamento ancho encontramos un ligamento que decíamos va del polo inferior del ovario hacia el útero, inmediatamente por abajo y atrás de la inserción de la trompa uterina. Entonces, si damos una vista lateral e ilustramos aquí la inserción de la trompa uterina, vemos que por abajo y atrás de la inserción de la trompa uterina se está insertando este ligamento que va del polo inferior del ovario hacia el útero, que es el ligamento propio del ovario o ligamento útero ovárico, entre las dos hojas del ligamento ancho. ¿Qué otro ligamento encontramos del útero? Vamos a observar que ahora por abajo y adelante de la inserción de la trompa uterina en el útero
En este punto se va a encontrar un ligamento que se va a dirigir ahora entre las dos hojas del ligamento ancho hacia afuera y va a llegar a la pared lateral de la pelvis y posteriormente hacia la pared anterior del abdomen y se va a introducir por el anillo inguinal profundo y va a atravesar todo el canal inguinal hasta llegar al anillo inguinal superficial y fijarse a los labios mayores de la vulva, inmediatamente allí por abajo del monte de Venus, que es en la comisura anterior. Entonces este ligamento se dirige hacia afuera, entre las dos hojas del ligamento ancho, llega a la pared lateral de la pelvis, se va hacia adelante a la pared anterior, se mete al canal inguinal y termina por adelante, ¿sí?, a nivel de la vulva, a nivel del monte de Venus, donde está la comisura anterior de los labios mayores de la vulva, y ese ligamento redondo del útero, que es el que mencionábamos, es el que provoca gran parte de lo que sería la anteflexión y del útero, ¿sí? Entonces, otro elemento de fijación del útero. Si continuamos ya en sentido más caudal, tendríamos lo que sería la vagina, que es el órgano de la copulación. Llega a medir aproximadamente 10 centímetros y observamos que esta vagina, en su mitad inferior, su pared anterior y su pared posterior están adosadas y funciona como una barrera. Entonces, hacia arriba están separadas sus paredes, pero en su porción inferior se adosan su pared anterior con la pared posterior. Ya comentábamos que la vagina, en su orificio superior, se introduce el cuello uterino, mientras que su orificio inferior, o lo que se denomina el introito vaginal, tiene forma elíptica alargada y va a desembocar en la porción del vestíbulo de la vulva. Entonces el introito vaginal, o el orificio inferior de la vagina, desemboca en el vestíbulo, ¿sí?, ahí el vestíbulo de la vagina, que está en la vulva. A nivel de este orificio inferior se encuentra una membrana que está fenestrada, que sería el himen, que al romperse va a formar, ¿sí?, unas pequeñas, como pequeños tubérculos, que son, ¿sí?, las carúnculas himenales o mirtiformes, las carúnculas del himen o himenales o mirtiformes, ¿sí?, que este himen debe ser fenestrado para permitir el paso de la menstruación. Un himen imperforado, ¿sí?, debe ser tratado cuando se inicia la menarquia, es decir, la primera menstruación, para que pueda salir el producto de la menstruación. Inmediatamente por delante del introito vaginal se encuentra otra hendidura que va a ser el meato urinario. Todo esto en el vestíbulo, ¿sí?, de la vulva, que ya estudiaremos como parte de los órganos genitales externos en el caso de la mujer. La vagina, decíamos que tiene una pared anterior y una pared posterior. La pared anterior se va a estar relacionando con el fondo o la base de la vejiga y también con la pared posterior de la uretra femenina. Mientras que la pared posterior se va a estar relacionando con el recto y más hacia abajo vendría el canal anal. Aquí está la flexura anorrectal, ¿sí?, y vendría aquí el repliegue peritoneal que decíamos, el fondo de saco de Douglas o recto uterino. Entonces la pared posterior de la vagina se va a relacionar con el recto y el canal anal. Y aquí ya estudiaremos que en esta pared posterior, ya en el piso de la pelvis, se encuentra el centro del periné, que es una estructura fibrosa donde se insertan músculos del periné, que antes se denominaba el núcleo fibroso central del periné.